Vuelos finales. Este capítulo cubre mucho territorio. Es un recorrido por años pasados. Mientras escribo, sigo siendo un misionero, pero no un piloto. Estas aventuras y tragedias, varias de vuelo, nos llevaron a tomar decisiones acerca de los vuelos finales de mis años misioneros. Flashback. Estábamos encaminados a la obra misionera en Ecuador. Terminamos de empacar. Antes de dejar Guatemala, oí la noticia de un predicador muy famoso que llegaría a predicar en un servicio en un hotel en el centro de la ciudad de Guatemala. Emocionado por la oportunidad de escucharlo, compré una entrada para el banquete. En mi mesa estaban varios empresarios guatemaltecos. El hombre sentado al lado mío era el dueño de uno de los principales molinos de harina de Guatemala. Durante nuestra conversación descubrí que él no era piloto, sin embargo, era dueño de 2 aviones. Los aviones eran esenciales para su negocio con alcance nacional. Él contrató a un piloto profesional. Yo comenté que era un piloto misionero y le di mi tarjeta de presentación. Al final de la presentación, cada quien se fue por su lado. Con mi familia salimos pronto de Guatemala debido a nuestro contrato con la MAF, Fraternidad y Aviación Misionera, por sus siglas en inglés, en Ecuador. Adelantando rápido. 6 años más tarde, nuestro tiempo de volar con la MAF en Ecuador estaba llegando a su fin. Aún no teníamos planes definitivos para responder solo ¿y ahora qué? La MAF nos ofreció una posición en sus oficinas centrales en California en relaciones públicas, utilizando mi experiencia de predicar. Era una buena oferta, pero realmente no queríamos vivir en Estados Unidos. Parecía que estábamos encaminados a regresar a Guatemala. Pero, ¿y ahora qué? Encontrar un ministerio en Guatemala no parecía como una opción muy viable en ese entonces. Había fundado Ágape, Asociación Guatemalteca Aérea para Edificación, en 1970 y la había administrado hasta que nos fuimos a Ecuador. Mientras estuvimos fuera, la situación política cambió. Como una organización no lucrativa ayudando en el desarrollo de la comunidad, Ágape siguió adelante con un buen servicio a las iglesias del país. Aunque aún operaban, no había una necesidad de otro piloto. Realmente no estaba muy entusiasmado con el pensamiento de continuar con vuelos en áreas remotas. Sentía que me estaba volviendo muy viejo para ese tipo de vuelos. Aterrizar en esas pistas cortas con 275 metros de grama, lodo, baches, animales, sería como meter tu vehículo en un garaje amontonado a 97 kilómetros por hora. Aunque le daba la bienvenida a la oportunidad de continuar volando en el ministerio, en mi mente tenía la visión de un aterrizar más en pistas de 3 kilómetros de asfalto liso. Hasta ese momento ninguna oportunidad había surgido, sin duda, nada tan llamativo como ese trabajo de ensueño en un avión de última tecnología. Así que regresamos a Guatemala sin trabajo. Confiando en el Señor para dirigirnos, comenzamos a desempacar de regreso a nuestro apartamento, el cual le habíamos rentado a otra familia misionera en nuestra ausencia. No teníamos ni una semana de estar en casa cuando sonó el teléfono. La voz y el nombre eran de una persona que no recordaba conocer. Él refrescó mi memoria. No lo van a creer. Era el hombre sentado a mi lado en la cena. Hacía 6 años. La tarjeta que le había dado en esa cena permaneció en el fondo de una gaveta en su oficina durante 6 años. Y justo cuando necesitaba encontrar un piloto cristiano para un ministerio, se encontró con mi tarjeta. Definitivamente una obra de Dios. Como un siervo dedicado al Señor, él quería planificar y facilitar conferencias para pastores en toda Latinoamérica usando sus aeronaves.
Él necesitaba un piloto cristiano para volar en un Beechcraft Baron 58, hermosamente equipado, un bimotor con radar, etc. El hermano continuó explicando que, aparte del trabajo del ministerio, de vez en cuando tendría que hacer algunos vuelos de negocios a la costa sur donde tenía algunas fincas. También llevaría al administrador a Puerto Barrios para supervisar el desembarque de trigo duro de Canadá. El trigo duro necesario para hacer pan no es cultivado en Guatemala, así que debe ser importado. Sonaba como el trabajo perfecto. Un gran avión, buenas pistas de aterrizaje y una variedad interesante de operaciones. Sin lugar a dudas, el Señor trabaja de formas maravillosas. Me apunté como un piloto cristiano para su Beechcraft Baron. Mientras el ministerio creció, él compró a un Beechcraft Duke bimotor, haciendo posible volar más alto y maniobrar a través de mal clima. Mientras el ministerio seguía creciendo, usábamos los dos aviones en su ministerio. Decidimos asistir a la iglesia donde él y su familia asistían. Algunas veces fui invitado a compartir. La iglesia fue una bendición para nuestra familia. Tenía 2 hijas de las mismas edades que las nuestras, así que tuvimos un buen compañerismo entre familias. Su Beechcraft Duke era ideal para el trabajo. Podíamos volar sin hacer escalas hasta Houston, cruzando el Golfo de México. Más adelante visitamos hasta Sudamérica. Para mí, la guinda en el pastel fue el Beechcraft King Air C90, que compró. Un bimotor turbohélice con capacidad de 10 pasajeros. Hice muchos viajes en esa aeronave. Por mucho, era la aeronave más avanzada, cómoda y estable que jamás había volado. Tenía todos los componentes extra que uno podría desear. Podía volar alto, rápido y lejos. Tristemente, un año más tarde, debido a un problema de salud, tuvo que cerrar su negocio y vender los aviones. El pastor también vendió su avión. Una vez más me encontraba básicamente con las alas cortadas. No por mucho. La Iglesia del Nazareno trasladó sus oficinas para Centroamérica y el Caribe a Guatemala. Trajeron un bonito Cessna 210 con un tren de aterrizaje retráctil, radar y piloto automático. Me pidieron que fuera su piloto. Rentaron un hangar bonito y grande con suficiente espacio libre. Estuve de vuelta en el aire. ¡Qué gozo era el poder servir a esos hermanos amados mientras volábamos por toda Centroamérica! Algo extremadamente memorable que destacó en la Iglesia del Nazareno fue la visita planificada a Guatemala de parte del superintendente general, líder mundial de su iglesia. Un año entero se empleó en la planificación de ese viaje. Ahora lo llevábamos a diferentes partes a través de México, comenzando en la frontera con Guatemala y terminando en Tijuana. Mis pasajeros eran el superintendente general, el director mexicano y los directores de Centroamérica y el Caribe. Juntos comenzamos a volar bajo por todo México. Para mí fue muy placentero visitar México, pero la verdadera saga emocionante comenzó cuando aterrizamos en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. El gobernador de Chiapas era un cristiano evangélico, muy activo en la iglesia del Nazareno. Él nos obsequió regalos muy bonitos. El mío era una figura de un nativo de Chiapas, tallada en madera. Estábamos agradecidos de tener el interés y bendición del gobernador en nuestra visita, sin saber que pronto lo necesitaríamos urgentemente. Los nazarenos planificaron un servicio para la ordenación de pastores en San Ángel Corzo, una aldea rural en el estado de Chiapas, donde hay varias iglesias. Esta reunión permitiría que un representante de la Oficina Mundial
tendría la oportunidad de oficiar una ordenación. Llevaríamos al superintendente general para que presidiera la reunión. Estaban esperando ese evento como 20 pastores para recibir la ordenación. Una gran celebración fue planificada. Cuando llegamos al aeropuerto para presentar un plan de vuelo, el controlador nos informó que la pista en San Ángel Corzo estaba cerrada por orden militar debido al fuerte tránsito de traficantes de droga en esa área. ¡Qué golpe para la iglesia y todos nosotros! El director mexicano de la iglesia del Nazareno inmediatamente llamó para pedir el consejo del gobernador. Él dijo que hablaría con los militares para ver la posibilidad de obtener un permiso especial. Pronto nos notificó que el permiso era imposible de obtener debido a muchos incidentes fatales que involucraban a los traficantes de droga. Entonces, el gobernador nos ofreció su propio helicóptero y pilotos. Podíamos volar directo hacia la aldea, aterrizar en la cancha de fútbol y de ese modo eludir por completo la pista prohibida. Pronto observamos un gran helicóptero Bell Jet Ranger aterrizar con espacio para 13 pasajeros y 2 pilotos profesionales. Muy amablemente el gobernador llenó una hielera de bebidas y meriendas. Para mi alegría, mientras abordábamos, los pilotos me hicieron señas para que me uniera a ellos. Tomé el asiento auxiliar entre los 2 pilotos para observar sus maniobras para el arranque. Despegué y nos elevamos con ruta a la aldea de San Ángel Corzo. Todo iba bien hasta que el GPS comenzó a fallar. Los pilotos asustados no tenían ni idea de dónde estaba ubicada la aldea. Nunca habían volado en esa área. ¿Será que Dios sabía de antemano que pasaríamos esa crisis? Increíblemente, un año atrás llevé a algunos directores nazarenos a esa misma pista en preparación de esta visita. Les dije a los pilotos, yo sé cómo llegar ahí. Vi cómo intercambiaban miradas dudosas. ¿Cómo es posible que este gringo conoce el camino y aún más? ¿Vivirá en Guatemala? Insistí en que podía llevarlos. Comencé a explicarles que debían seguir el valle enfrente de nosotros hasta llegar a un río que pasa a través de las montañas. Puede ser que, al notar la certeza de mi voz, lo aceptaron, aunque un poco vacilantes. Luego les dije que cruzaran 2 valles, siguieran otro río, viraran a la izquierda y volaran por ese valle hasta llegar a una área plana, viraran a la derecha y que allí encontrarían la aldea. ¡Voila! Aproximadamente 45 minutos más tarde, estábamos aterrizando en la cancha de fútbol. Todo el pueblo salió a recibirnos con expresiones gozosas. Los representantes de la iglesia se bajaron rumbo al servicio. Me quedé con los pilotos. Tuvimos un excelente tiempo, con suficiente comida y bebida. Naturalmente, intercambiamos historias acerca de nuestras aventuras volando. Así es, el pasatiempo favorito de los pilotos. Aproximadamente a las 4 de la tarde regresaron los representantes. Nos preparamos para el despegue. Calentamos los motores con mucho ruido y vibración. Para un piloto de ala fija como yo, vi enfrente un gran árbol. No había ninguna pista, solo un gran árbol como a 10 metros de distancia. De repente el capitán le hizo señas al copiloto. Pensé que también estaba preocupado por el árbol. El copiloto desabrochó su cinturón y se salió del helicóptero. Tal vez algo más había ocurrido. Yo estaba tratando de averiguar qué podría ser cuando el copiloto abrió la puerta de los pasajeros y me hizo señas para que saliera. ¿Qué había hecho yo? Era difícil escuchar por el ruido del motor, pero gritó en mi oído: «El capitán lo quiere enfrente, tome mi asiento». ¿Qué? Ahora yo sería el copiloto. ¿De un helicóptero? El capitán gritó: «Yo voy a despegar y virar a la izquierda y elevar el helicóptero. Luego tú lo tomas».
Yo controlaré la potencia, pero pilotea tú, así como lo harías en un avión. Adelante, pruébalo. Así que di algunos giros a la derecha y a la izquierda. Fascinante. Yo me sentía bien, pero me di cuenta que los pasajeros estaban muy callados. ¿Será que no tenían mucha confianza en mi capacidad? Cuando nos aproximamos a Tuzla, por costumbre me dirigí a la pista. El capitán gritó: «¡No, no! No en la pista, por allá, enfrente del edificio». Bueno, se me podía perdonar. No estaba acostumbrado a hacer una aproximación a una área tan reducida. Comparado a más de 12,000 horas de vuelo en un avión, solo había tenido 45 minutos en un helicóptero y nunca había aterrizado uno. Con la dirección del capitán logramos llevar a nuestros pasajeros a tierra firme. Volé durante 3 años con los nazarenos, pero luego su avión lo necesitaban en África, así que su programa de aviación fue desactivado gradualmente. Este era otro. ¿Y ahora qué? Planes avanzados de Dios fueron revelados. Muchos años atrás, un misionero me contactó y compartió su plan de comenzar un ministerio en Guatemala. El hermano quería que los llevara por todo el país en busca de una ubicación ideal. Luego de cubrir casi la mitad del país, sintió que el Señor lo estaba guiando a la segunda ciudad más grande de Guatemala, Quetzaltenango, también conocida como Xelajú o Xela. Fundó una misión en Quetzaltenango con planes de desarrollar un instituto bíblico, una iglesia y un programa de aviación. La aviación le permitiría llegar a áreas retiradas con cursos por correspondencia para cristianos que no podían pagar el costo de viajar al instituto. Así que Dios tenía un buen trabajo temporal para mí, volando de la ciudad de Guatemala hacia la misión. Mientras mi trabajo con los nazarenos disminuía, los planes de la misión en Quetzaltenango estaban progresando y su iglesia creciendo. Mientras el programa de vuelo crecía, contrataron pilotos. Su hijo también era uno de los pilotos. Construyó un hangar con un apartamento para un piloto. Sus planes requerían un hangar enorme. Aparte de su Cessna 206 monomotor, tenía, ¿pueden creerlo?, un DC-3. Ese DC-3 era perfecto para traer provisiones y a voluntarios de los Estados Unidos para trabajos médicos o de construcción en la comunidad. Los ministerios combinados de la misión tuvieron un tremendo alcance, tocando muchas vidas. Llegó la tragedia. Una tormenta tropical se formó en el Caribe y venía en dirección al territorio guatemalteco. Al mismo tiempo, un pequeño grupo de médicos y voluntarios acababa de llegar de los Estados Unidos para trabajar en algunas aldeas cerca de Xela. Estaban emocionados de comenzar, ya que su tiempo en Guatemala era limitado. Desafortunadamente se encontraban en la ciudad de Guatemala, no en Xela, y la tormenta tropical pronto se convirtió en un poderoso huracán. Para aterrizar en Xela en condiciones de huracán requería una aproximación con instrumentos que no existían. Con condiciones climáticas severas, no se le dio permiso de volar a la misión en Quetzaltenango. Por otra parte, las autoridades del aeropuerto dijeron que podían autorizar un vuelo si la misión firmaba una renuncia al derecho de presentar demanda para eximir de responsabilidad a todas las partes involucradas si algo lamentable llegara a pasar. Los representantes firmaron la renuncia y los pilotos de la misión despegaron con los voluntarios médicos. El clima era verdaderamente terrible para volar a través de montañas altas, con fuertes lluvias, viento y casi nada de visibilidad. Aparentemente el avión tuvo un intento de aterrizaje fallido. Decidieron intentar nuevamente. En la segunda aproximación chocaron con la ladera de la montaña junto a la pista.
no hubo sobrevivientes. La misión perdió a su fundador, a su hijo, su yerno y a un doctor y enfermeras de los Estados Unidos. Fue la peor tragedia que la comunidad misionera en Guatemala sufrió. Se quedaron y continuaron con el Instituto Bíblico y los ministerios de la iglesia. Estaban animados de volver a instituir el programa de aviación. Luego de 3 años y mucha oración, decidieron iniciar de nuevo un programa de aviación. Un nuevo Cessna 206 de último modelo fue donado a la misión, pero no había un piloto disponible. Me llamaron para ver si podía hacer algo. Su avión estaba en Shela, a 5 horas por vehículo y 24 minutos por avión de donde vivía yo. Insistí que, si querían que fuera su piloto, la base del avión debía ser en la ciudad de Guatemala. Estuvieron de acuerdo y me dieron la libertad de usar el avión para otros vuelos relacionados con otros ministerios. Aproximadamente 1 año piloteé para ellos. Luego, un misionero joven llegó a Guatemala para comenzar un ministerio de enseñanza. En la providencia de Dios, por casualidad, era piloto e instructor. Le presenté a los directores de la misión. Estaba interesado. Lo aceptaron como piloto, lo cual me liberó de mis obligaciones. Con estas oportunidades se marcó el final de mis 48 años de vuelo en Latinoamérica. No renové mi licencia para poder concentrarme en predicar, dibujar y enseñar. A la fecha, soy miembro de la Junta de Ágape, la misión que comenzamos hace 45 años. Hay un Cessna 206, un gran piloto guatemalteco y una buena junta directiva de guatemaltecos, más un gringo, que soy yo. Ellos apreciarían sus oraciones. El versículo que me ha guiado, 1 Corintios 9:22. Pronto me enfoqué en la última parte del versículo. A todos me he hecho de todo para que de todas las maneras posibles salve a algunos. Yo interpreté todas las maneras posibles para incluso usar aviones. Como un nuevo misionero poniendo la interpretación a prueba, pueden ver que descubrí que podía usar la aviación de muchas maneras diferentes para proclamar el Evangelio. Nuestro llamado vino de Dios. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! 1 Corintios 9:16. Predicando, volando, dibujando con yeso con un enfoque bíblico. El Señor me ha guiado por todo el camino y me hizo atravesar a salvo un viaje bendecido con mi preciosa esposa a mi lado. Como dice el himno clásico, en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz a casa. Sublime Gracia por John Newton, 1779. Ese verdaderamente será nuestro vuelo final.